Damián Marino, que es doctor en ciencias exactas, es químico, es investigador de CONICET y de la Universidad Nacional de Damián. Gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada agradezco profundamente la invitación. Cuando me proponen venir, no dudé. No dudé porque todos nosotros de alguna manera somos producto de la universidad pública y es nuestro deber poner el conocimiento que tenemos en este contexto a donde tiene que estar puesto, que es el servicio de la comunidad. Así que desde allí es donde me voy a plantear hoy en la charla. La información o el enfoque que le he dado es un poco bastante técnico para tratar de entender lo que nosotros predicamos en la universidad como parte de la formación de las distintas carreras nuestras y como tarea de investigación también, lo que es la dinámica ambiental de las plaguicidas en ese contexto. Dinámica porque se mueven, dinámica porque tienen un punto de origen y van a tener un destino, y en el medio van a ocurrir distintos procesos que lo van a regular. Los plaguicidas no son algo estático, algo que entra en un lugar y se queda, sino que permanentemente se están moviendo. Y he buscado un poco de información a nivel internacional para evidenciar esa situación. Así que vamos a tratar de avanzar. Para ir rápido, porque esto ya lo manejamos bastante bien, vamos a tener cuestiones que variedades, digamos, este modelo de agroproductivo, variedades cultivadas como soja o maíz transgénico, asociados a un proceso de siembra directa, que según los últimos datos, el consumo de insumos químicos ha subido varias centenas porcentuales contra una productividad no reflejada de igual manera. Quiero decir con esto que claramente es un sistema que demanda de insumos químicos, ¿sí? De plaguicidas en su mayor categoría. Y en cuanto al uso, cuando arranca el proceso en el año 95-96, arranca con 3 litros por hectárea por año, por ejemplo, de glifosato, y hoy estamos hablando de más de 10 litros en términos generales, pero ahora después voy a abordar con datos oficiales más o menos dónde estamos en promedio. Las familias químicas que nos llegan van a ser distintas dependiendo del organismo que van a querer atacar: hongos, insectos, hierbas. Quiero decir con este término general que uno los debe escuchar o conocer, como insecticidas, fungicidas, herbicidas, que indudablemente van a depender cada uno de ellos en su clasificación del modo de acción, del tipo de aplicación. Y cuando hablamos del tipo de aplicación, cuando uno habla de plaguicidas, y hacia el final voy a tratar de ampliar un poco esta idea, tiene que ver desde el uso doméstico hasta el uso de manera extensiva, ¿sí? Las formas que ingresan a nuestro ambiente. Indudablemente eso va a llevar a tener un residuo. Un plaguicida no entra y automáticamente es degradado por un ambiente generoso y maestro, sino que va a tener un impacto y va a dejarse huella en nuestro vida. Por otro lado, el tipo de aplicación, y esto sí lo hemos venido viendo cómo se aumentó a lo largo de los años, cuando lo que hoy se conoce como barbecho químico. Uno tiene en la zona del verano unos alfombras verdes impresionantes y en la zona de invierno unos desiertos enormes a medida que recorre el país, y eso tiene que ver con que el objetivo es que no haya nunca ningún tipo de yuyito, llamémosle, sobre la tierra que robe nutrientes. Entonces, antes, cuando iniciamos nuestro estudio, 20 años llevo en el laboratorio estudiando plaguicidas en ambiente, uno decía la época de alta, de baja aplicación. Hoy creo que durante todo el año se están usando cócteles que insumen principalmente herbicidas a lo largo tanto invierno, primavera, verano, continuamente. En resumen, en el verano se incrementa el uso de insecticidas porque con todo el tema de la aumento de temperatura, la productividad de los insectos, otros organismos entran en juego a los que hay que controlar, además del uso de herbicidas. Si uno pensara conceptualmente el proceso, va a tener como factores condicionantes de esta dinámica
El tipo de aplicación, propiedades fisicoquímicas y factores climáticos. Quiero decir con esto que las moléculas tienen propiedades en términos técnicos fisicoquímicas, que es como nosotros tenemos un padre, una madre, un abuelo, un tío, tenemos una identidad que hagamos lo que hagamos siempre vamos a responder a esa identidad. En este concepto las moléculas tienen propiedades fisicoquímicas que son propias y les van a condicionar su movimiento o sus decisiones, llamémoslo así, en el contexto ambiental. Además, y hay algo sobre lo que no tenemos control, es el ambiente, que es las temperaturas, los vientos, las dinámicas propias de los ciclos, de los nutrientes, de los materiales en el planeta. Si el planeta es un sistema cerrado, que los distintos materiales se van moviendo, ni se crean ni se destruyen, ¿no? Sino que ciclan, y esos son procesos autónomos de los cuales nosotros no tenemos control. Siguiente. Esta refleja un poco, para que se entienda la complejidad que puede demandar una dinámica ambiental. Una dinámica ambiental de una molécula que sale de un aspersor, una gota, que puede interaccionar con el aire, formar aerosoles, puede interaccionar con partículas que estén en el aire, adherirse y depositarse kilómetros después de donde fueron aplicadas. Moléculas que una vez que llegan a la superficie pueden reemitirse como gases, como vapores. Por ejemplo, me ha tocado estar presente en campings del interior del país, disfrutando de una vacación de verano, arroyos por medio, enfrente, fumigación 6, 7 de la mañana, y hubo que evacuar el camping, porque cuando llegó el mediodía esa aplicación se reemitió al aire. Una vez que están en el suelo, pueden movilizarse por procesos que se denominan de escorrentía. Pasa. Ahí está. Por procesos de escorrentía, la foto allá, por ejemplo, la clásica, cuando llueve y el agua se moviliza sobre el suelo, puede llegar al acuífero por procesos que se llaman de infiltración, ese movimiento en la estructura del suelo. Pueden ser movilizados, como decía hoy, una vez que está sobre las partículas de suelo, que es el primer receptor, el viento, en estos desiertos, ¿sí?, del invierno. El viento juega libremente con todo el polvillo, moviéndolo a distintos lugares. Puede hacerlo llegar a la casa de cada uno de nosotros. Lo dije hace un rato, hay publicaciones científicas internacionales, no es un capricho nuestro, que muestran que la atracina ha sido detectada en la Antártida, y no creo que ni en la Antártida se fabriquen plaguicidas ni se siembre soja, sino que tiene que ver con el efecto del continente puramente donde estamos hoy nosotros aplicando la actividad productiva y los fenómenos ambientales por un lado, y este comportamiento autónomo de las moléculas por otro. Ahí también es importante destacar, dando puesto allí en la familia un poco los porcentajes de cuánto de lo que se aplica termina ejerciendo la acción y el resto tiene que hacerse cargo del ambiente. En ese sentido hay también publicaciones científicas internacionales que muestran que hasta el 90% de una aplicación puede ser incorporada a la atmósfera por estos procesos de deriva primaria del ingreso directo o por procesos de reemisión una vez que han sido aplicados. Digamos, la cantidad de activo que tiene efecto es baja, por ende se imaginarán, y también voy a hacer referencia más adelante, que hay una estrategia desde el punto de vista para mejorar, aumentar, porque eso es pérdida económica, que un activo no ejerce el efecto. Si uno aplica 10 y solo uno ejerce el efecto, perdí 9. Y digamos, es la perspectiva de la producción, van a hacer enfoques en aumentar ese proceso, esa eficiencia. Siguiente. Cuando uno habla también de esto, habla de la problemática ambiental y tiene que identificar con una serie de cuestiones que ordenadas vienen a ser, por un lado, la fuente de ingreso, por el otro lado, la degradación y el reparto. Y digo degradación porque el ambiente, en este esfuerzo de sacárselos de encima, puede traer como consecuencias que genere subproductos que tengan tanto o más efecto que la molécula originaria, y es lo que nosotros denominamos desde el punto de vista técnico los metabolitos. Por ejemplo, cuando hablan de glifosato hablan del AMPA, el ácido amino metilfosfónico, que es un metabolito ambiental, y hay criterios de asunción de equivalencia tóxica o de niveles regulatorios equivalentes para AMPA que para glifosato, porque tiene que ver con su historia. AMPA no fue otra cosa antes que sino glifosato.
glifosato, y lo mismo ocurre para muchísimas sustancias ambientales, metabolitos de la atracina, el clorpirifos, que es oxón, etc. Y para cada activo que ingresa hay distintos metabolitos ambientales que también tienen su dinámica y su autonomía de comportamiento en el ambiente, y eso va a llevar en ese reparto en el sentido que una molécula entre, tiene que optar, esto que sea de acuerdo a su identidad, y va a llevar en ese reparto lo que es el destino final. Esa molécula va a optar por quedarse en alguno de los compartimentos ambientales de los cuales sea fin: agua, suelo, sedimento del fondo de los ríos, biota, acuático, terrestre. Nosotros estamos incluidos claramente por la biota terrestre. Hay que tener en cuenta que somos parte del ambiente, no somos un ente que está separado, ¿sí? Esto es lo que decía. Voy a entrar un poco rápidamente en detalle, después cualquier cosa uno puede ampliar algún tema, en cada uno de los compartimentos ambientales. Y siempre, si las cosas están dichas en un contexto internacional, tienen otro peso. Por eso traté de basarme en información científica publicada, ya sea por los organismos de control de Estados Unidos, de Canadá o distintos lugares del mundo. En ese aspecto, en Estados Unidos, un estudio de la USGS, del Geological Service de Estados Unidos, propone o mide desde el punto de vista experimental que en el agua de lluvia habían encontrado hasta un cierto valor, 2,5 ppb, vale el dato técnico, para un uso del glifosato en suelo de hasta 3 litros o kilos de formulado por año por hectárea. En ese contexto, que fue Medardo que trajo el tema sobre la mesa en nuestro laboratorio, dice: si esto está pasando en Estados Unidos, ¿qué es lo que está pasando acá en Argentina? Donde si uno cruza los datos oficiales de CASAFE junto con los del INTEC, el número de hectáreas, está dando una dosis promedio oficiales de 12 litros por kilo por hectárea. Esa era la pregunta que él proponía sobre la mesa. Quiero decir con esto que no era innovar o plantear un tema nuevo, sino que si allá pasaba esto, era lo que pasaba en Argentina con el escenario ambiental de Argentina. Conjuntamente la atracina, allá está el dibujito de contando, porque ese número sigue actualizándose permanentemente. Conjuntamente la atracina surge un informe técnico muy detallado de la USGS, donde dice que justamente por lluvia. ¿Por qué la lluvia? Son moléculas que pueden estar o pegadas a una partícula en aire o gaseosa. Cuando cae la gota de lluvia, hay un proceso de intercambio de solubilidad por un lado o de lavado de partículas por otro. Así que la lluvia es una fuente importante de plaguicidas. Y propone que la atracina, estudiada en la cuenca del río Mississippi, tiene un aporte de 110 toneladas por año. Así que en un año caen por esa vía de transporte 110 toneladas de atracina. Y además la declara como pseudopersistente. ¿Qué quiere decir con esto? Que el ambiente tiene capacidad de degradar 10 moléculas. Pero si yo le pongo 12, a lo largo del tiempo, esas dos que me van quedando se van sumando, y si bien las degrada, no tiene la capacidad de hacerlo de manera completa. Estoy pidiendo más que lo que el ambiente puede. Y el tiempo de vida media de la atracina está superior a los 360 días, datos oficiales de la EPA y la USGS, y de esa manera dice: miren, la atracina está presente prácticamente a lo largo del año en los distintos ríos de Estados Unidos. Siguiente. En ese contexto atmosférico, hay distintas publicaciones científicas internacionales del año 2000, 2005, 2010, 2011, que plantean esta misma problemática. Glifosato, atracina, 2,4-D, cipermetrina, clorpirifos, endosulfano. Quiero decir que son moléculas que han sido estudiadas en distintas atmósferas del mundo: Italia, Francia, Estados Unidos, pero nunca en Latinoamérica. Sí. En ese sentido, y como producto de estos estudios que Medardo había promocionado y articuló muchísimo y trabajó muchísimo para llevar adelante, si uno, con los datos que hemos tenido, hace una estimación de lo que podría aportar a la cuenca del río Tercero por transporte atmosférico debido a la lluvia, estamos hablando de 1,5 toneladas de atracina y de 6,5 toneladas de glifosatos, metabolito AMPA por evento. Metabolito AMPA más glifosato, 6,5 toneladas por evento y 1,5 toneladas de atracina. Pero a ver, estos valores
están en concordancia con lo que plantea Estados Unidos para la cuenca del Mississippi. Quiero decir que no estamos innovando, simplemente estamos probando una vez más que para estudios regionales o locales ocurre lo que ocurre. ¿Por qué? Porque las moléculas son lo que son acá en Estados Unidos, en Chile, en Australia, y el ambiente sí tiene su autonomía propia de dinámica. ¿Sí? Cuando uno va a trabajar en aguas, y acá me parece importante, me voy a detener algunos detallecitos más, también lo encuentra. Hay estudios de nuestro laboratorio, uno de los primeros papers del año 2005, con niveles de cipermetrina y clorpirifos, marino y cuerpos de aguas superficiales, digamos, ríos y arroyos de la zona de Pergamino Arrecifes. Hay estudios de la cuenca del Suquía a través de la doctora Bonancea como primer autor de ese trabajo. Quiero decir, hay otros trabajos publicados por grupos de Mar del Plata, grupos de Santa Fe, hay distintos grupos del país en investigación que están midiendo residuos plaguicidas en cuerpos de aguas superficiales y en sedimento de fondo. No es algo que no se conozca. Quiero decir que en la estructura o en el mundo científico esta información está circulando, ¿cierto? Ahora, viendo este contexto, hay dos cosas que me parecen importantes rescatar. Por un lado, la OMS, y por el otro lado el Código Alimentario Argentino. Muchas de estas moléculas no están listadas en ninguno de los dos casos, con lo cual no podemos tener valores de referencia para tomar decisiones respecto al agua de consumo humano, y muchos de los valores que están registrados son de compuestos que se llaman los persistentes, DDT, sus metabolitos, heptacloro, heptacloroepóxido, aldrin, dieldrin, que está bien regulado, pero al día de hoy, en la actualidad de hoy, amerita de manera urgente el debate de la nueva reglamentación del Código Alimentario Argentino, por lo menos, que es nuestra área de incumbencia en cuanto a agua para consumo humano. Hay publicaciones científicas que, por ejemplo, han medido cipermetrina en agua subterránea y no hay que compararlas. ¿Se entiende? Entonces, creo que estamos ahí con un vacío regulatorio desde el punto de vista de agua de consumo que es urgente atender porque hace a la salud. Siempre planteamos, en la charla que tenemos nosotros, es si se dieron cuenta que diseñando estratégicamente estas políticas se está ahorrando muchísimo dinero en cuestiones de salud con una consiguiente mejora de la calidad de vida de la población. Tiene efectos benéficos por donde se mire. En cuanto a suelos, es el primer receptor de todo este sistema, digamos, de los plaguicidas. Hay distintos procesos que lo van a movilizar, pero me quiero detener en algo porque en los suelos de uso agrícola nosotros sabemos que van a estar, porque se usan, porque se aplican. Pero sin embargo, como decía Medardo, no es solo un problema de monte maíz. Por lo menos puedo listar 10 pueblos que ocurre, donde en las plazas de los pueblos hay niveles de glifosato que están entre 10 veces a 50 veces por encima de lo que hay en un campo fumigado. Y también voy a retomar este concepto un poco más adelante. Si llegan a ver en esta foto de acá abajo, al lado del poste, todo eso que está ahí amarillo es glifosato que fue usado por una cuestión práctica, el que es más rápido, lleva menos tiempo para el que usa. Allá hay una plaza también en nuestro pueblo. Yo creo que hoy no hay plaza exenta de esta situación y hasta donde hemos sabido también ha sido una situación que hemos hablado, por ejemplo, en plazas de acá de Capital Federal. Quiero decir que es una práctica común, no es solo una práctica de monte maíz, es una práctica común y al punto tal que en los pueblos del interior, por ejemplo, una botellita fraccionada de glifosato se consigue en cualquier ferretería porque forma parte de la vida cotidiana de las personas. Esto también no escapa a lo que voy a presentar más adelante con el concepto de naturalización. Es una situación donde pareciera ser natural que los plaguicidas estén y estén en todos lados y los usemos como una herramienta diaria de la vida de todas las personas que comulgan con ese tipo de prácticas. Hicimos un estudio de alimentos, algunos lo han visto circulando, desde noviembre a abril de este año. Lo que hemos encontrado, un poco lo que adelantaba Emma, es que al menos el 80% de esas muestras estudiadas había un plaguicida, ¿sí? Al menos uno,
y alrededor del 30% de las muestras, digamos 3 de cada 10, tenían entre 3 y 5 compuestos. Ese era el escenario, o es el escenario que estamos teniendo por lo menos en las zonas de verdulería de La Plata. Estamos articulando un trabajo con la Cátedra de Soberanía Alimentaria para saber qué pasa con eso. En ese estudio, ahí están reportadas un poco la frecuencia de detección, digamos. Entiéndase por frecuencia de detección, cada 100 muestras, cuántas muestras tienen estos compuestos para cítricos, hojas verdes, morrones y zanahorias. Lo que estamos viendo es que plaguicidas como el clorpirifos o el endosulfán son bastante frecuentes, y siempre en estos días me han preguntado mucho, pero ¿por qué el endosulfán se debería estar prohibido? Sí, prohibido en los papeles y en el espíritu, pero en la práctica del interior, incluso muchos de los productores reciben botellas que dicen usa esto, que esto es bueno, se lo pasan uno a otro, quiero decir, casi de manera ciega. Siguiente. Siguiente. Hasta ahí. Cuando uno aplica la reglamentación de SENASA para estos productos que nosotros estudiamos, dice claramente, por eso digo que la reglamentación no es mala, sino que falta la vigilancia y el monitoreo, propone que que es lo que nos encontramos, muchos de estos compuestos detectados en alimentos no tienen valor regulatorio de LMR, el famoso límite máximo de residuos en el alimento, no lo tienen. Y la reglamentación dice, cuando eso no está el valor para ese producto, para un morrón, para una zanahoria, aplíquese el valor más restrictivo, que es lo que usted puede medir con la técnica analítica, y úsese eso como valor regulatorio. Cuando aplicamos y tomamos lo que tenían en el LMR, dimos como resultado que el 12% de las muestras tenían fuera de la especificación, digamos que no eran aptas para consumo desde el punto de vista del límite regulatorio. Ahora, cuando llenamos esos huecos de información, que es aquella gráfico de aquel lado, siguiente, cuando llenamos los huecos de información aplicando este criterio, nos encontramos con que el 42% de las muestras no cumplirían con la condición de consumo humano. Sí. Comentarios finales para ir emprendiendo la retirada. Sí. Lo que está allí me parece interesante para mostrar que esos son mapas de distintas fuentes. El de arriba, Ministerio de Agricultura. El de acá abajo, APRESID. Y el de aquel lado, yo sé que muchos no lo han visto porque para nosotros fue una sorpresa, es del Ministerio de Salud. Este es de malezas resistentes, aquel claramente es la evolución del cultivo de soja, ahora desde el año 96-2002 al 2010, y el de la derecha es número de bidones de glifosato dejados en campo. ¿Sí? Ese núcleo central de color más oscuro dice que puede ser hasta 150.000 bidones. Con lo cual, mapas construidos con distintas fuentes, distintos ministerios, en algún punto se parecieron. ¿Sí? Y lo dije hoy, con esta búsqueda de mejorar la rentabilidad en el uso de plaguicidas, lleva aparejado los coadyuvantes, un conjunto de familias químicas de las cuales se conoce poco. Siempre hablamos de los activos, hablamos de las moléculas citroclina, clorpirifos, glifosato, pero no van solos. Van formulaciones complejas de desarrollo tecnológico muy importantes que hacen que un bidón pueda estar en una estantería y tenga una larga vida, y que además uno lo puede usar y esta eficiencia pase del 10, así sea al 12%, que mejoren esa eficiencia. Hay una serie de publicaciones científicas, la de aquel lado donde dice que, por ejemplo, hay estudios donde muestran que esos coadyuvantes pueden ser más tóxicos que los activos, y también hay un estudio muy interesante de Jaime García de Costa Rica, donde plantea la caja de Pandora, porque ese es el secreto técnico de las distintas empresas que formulan y venden este tipo de sistemas químicos. El secreto de cada empresa no está, si declara el clorpirifos en la etiqueta, todos saben que tiene clorpirifos. El secreto de la empresa está en el coadyuvante que mejora las propiedades, la estabilidad, el manejo de ese producto siempre. Y un documento muy interesante que también es de Jaime García es desde el productor, ahora mirando desde el productor de manejo seguro. Es un documento, se lo recomiendo, tiene varias páginas, un índice de la A a la Z, de una serie de consideraciones de cómo
también el productor se ve afectado. Le voy a leer 4 o 5, me parecieron muy interesantes. Primero, condiciones de trabajo deficientes. Transporte, por ejemplo, hasta regarse los zapatos, una mochila de uso. Aplicación y preparación de mezclas empíricas. Acá debería estar el señor Felici, que dice la preparación empírica es lo que ocurre en los pueblos, las plazas de los pueblos, donde la dosis que le aplican es el método de los 5 dígitos oscilantes, como dice el señor Felici de Entre Ríos, que es más o menos, ¿sí? No hay una dosis específica. Falta de atención médica oportuna. Médicos del interior del país que a veces no saben cómo atender estos casos de exposiciones por parte de los aplicadores. Falta de práctica higiénica y agua segura. Digamos, un aplicador que se mancha, que se salpica, a veces puede hasta no contar con una agua de manera inmediata que le garantice mejores condiciones de salud. Alto grado de analfabetismo. Muchas veces no saben leer la etiqueta, pero muchas veces también tienen analfabetismo en la formación, desde conocer lo que está manejando, qué produce, qué medidas de seguridad usar. Dice, políticas gubernamentales y privadas predisponen a los productores a abusar del uso de estos productos para asegurar la cosecha. Lo dice Jaime García en un documento, no es Madrid también Marino. Falta de fiscalización eficiente. Estados, digamos, y acusa un vínculo entre el Estado y los consejos profesionales. La FAO asume que 84 países en desarrollo no cuentan con los recursos necesarios para controlar fronteras adentro. La FAO reconoce 84 países en esa situación. Interés económico y falta de concientización de los diferentes sectores que deberían tomar decisiones. Por ejemplo, médicos, abogados, políticos, actores de la farándula que tienen sus campos productivos. Estrategias de ventas engañosas y poco éticas por parte de algunas empresas. Ejemplo, prefijo bio, eco. Facilidades para la adquisición de plaguicidas. Nadie te pregunta, uno va y compra. El ejemplo de esto que cuento en las ferreterías en el interior del país. Y lo otro, insisto, de la A a la Z, rescaté alguno. El acceso a la información toxicológica. Hoy en un día no es tan fácil acceder a ese tipo de información. Siguiente. Y este es el concepto de naturalización. La foto de arriba es la niña encantada, Mendoza. Allá los glaciares Perito Moreno. Esos son espacios naturales. Y eso es natural para nosotros. Ahora, las imágenes de abajo, todos las reconocemos como cotidianas y pareciera ser un proceso de naturalización. Digamos, hay que entender a los plaguicidas en el contexto que son sustancias químicas, que son complejas, que deben ser atendidas, que la persona que las maneja tiene que estar capacitada, que hay que, tema de uso, tema de salud. Es una estructura que además, si hablo de analfabetización, estoy hablando de una estructura social, quiero decir con esto que el tema es complejo. No puede abordarse con una sola mirada, debe abordarse de distintos lados que mejoren la calidad de vida. Estoy pensando en los productores, si alguno conoce el cordón hortícola platense lo sabrá, productores que viven una extrema marginalidad de vida además, que son explotados, hasta distintos peones rurales que también viven en esta condición, porque hay que tener en cuenta que tampoco son verdugos, son una víctima más de este sistema. Sí. Y esto sí me parece importante, que es el tema de la información, porque dije yo que hay un montón de estudios. ¿Cuántos de ustedes los conocen? ¿Cuántos municipios los conocen? La información uno la puede ordenar en científica y pública. La científica está encerrada en los circuitos de elite o en repositorios de revistas internacionales de difícil acceso. No es para el ciudadano común el acceso a esa información. De hecho, hay que pagar para llegar a un artículo. No es fácil. Y la información pública es escasa, o diría que hasta casi inexistente, que es la que permite tomar decisiones desde todo punto de vista gubernamental, de gestión, del tipo de producción. Y en ese sentido, me parece importante proponer la creación de una Agencia Nacional de Plaguicidas. Pero en ese sentido también, donde la clave de esa agencia nacional sea la participación ciudadana. Cada uno de esos actores sociales en cada uno de esos pueblos del interior que conoce la realidad mejor que ninguno de los que hoy estamos nosotros acá sentados, sino que ellos son un partícipe más de esta mesa de construcción, donde se generen monitoreos y estudios nacionales de información, donde se generen bancos de datos que sean públicos para la toma de decisiones, donde además se generen acciones coordinadas entre municipio y Estado nacional, porque el actor local va a trabajar el municipio, provincia y nación.
si venimos de nación hacia el municipio, es muy difícil coordinar esa estructura de gestión. Y por el otro lado, que eso permite la planificación de políticas públicas. Yo creo que estamos en una situación donde si uno piensa en la actividad productiva base hoy de Argentina, esta agencia debe existir, debe vigilar por la salud, monitorear los cuerpos de agua, tomar, digamos, esta base de generación de información pública, que pareciera ser que la tenemos un sistema científico muy bueno, de mucha avanzada, de mucho equipamiento, pero sigue faltando esa articulación con los sistemas públicos de información. Para terminar, es un gusto verla por allá, Ana, y agradecerle el esfuerzo de haber venido hasta acá. Quiero decirle que eso que tengo ahí, pensando en las generaciones futuras, es uno de los mayores regalos profesionales que hemos tenido como grupo. Es una cartulina que cuando uno la mira piensa en todo lo que habrán pensado esos chicos cuando la construyeron, y es un agradecimiento a la universidad por haber ido, pero lo más fabuloso de esa cartulina es que rescata la inocencia de lo que ven los chicos en la escuela rural. Ellos ven su directora, el autito, que va el papá, ven las vaquitas, ven una estructura de conciencia, digamos, de inocencia infantil muy interesante, de mucha esperanza, de mucho compromiso, pero sin embargo, siguiente. Ese era el escenario que nos encontramos el día que visitamos la escuela. Lo que está en círculo rojo era el mosquito, porque salimos al patio y a la derecha fumigaba un mosquito y a la izquierda circulaba una violeta. El mosquito intervino en el municipio porque estábamos nosotros y insistimos que eso ocurriera. Estaba aplicando 4 activos en el corte de aplicación. Eran las 11 de la mañana, digamos que iba a ser una reemisión de la aplicación durante todo el día. Se hizo un monitoreo en esa escuela de plaguicidas en aire, equivalente a la que habíamos hecho con EMA en su momento. Se detectaron justamente parte de los compuestos que se estaban usando ese día en las muestras que pudimos recolectar. Ana es una luchadora enorme, es importante que tengamos directoras en las escuelas del interior que estén comprometidas, que además de educar, de enseñar cuánto es 2 por 2, tengan que estar protegiendo y defendiendo la salud de los niños que tienen allí. Sí. Quiero decirles a todos aquellos que tengan la capacidad de tomar decisiones que hay mucha gente que está esperando una respuesta, mucha gente en el interior, muchos pueblos, muchas comunidades que necesitan una respuesta, pero no mañana ni pasado mañana, hoy. Creo que si estaría acá Fabián, que siempre dice yo no tengo más tiempo, Fabián Tomasi dice yo no tengo más tiempo. Dice, por favor, déjense de dar vuelta con otras palabras que tiene autoridad para decir y tomen decisiones ya, porque a mí se me terminó el tiempo y hay muchos otros que se les está terminando el tiempo. Así que dicho esto, creo que la frase que resume todo es esta que está allí. Vuelve. Que el conocimiento nos hace responsables, ¿sí? A partir de digamos, todo esto nosotros lo sabemos, lo vivimos. La mayoría de nosotros, yo lo único que hice acá fue ordenar un poco la información, pero todo conocimiento que nos hace responsables, de alguna manera es un acto de responsabilidad estar hoy acá todos sentados. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por